todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Hoy arrancamos presentándoles como siempre imágenes de una actividad realizada por el jefe de Estado el día de ayer y nada más y nada menos que es con su programa Con Maduro Más, donde hace y analiza el acontecer político nacional e internacional, también todo lo que tiene que ver con el carácter económico, social, cultural, pero se hizo un día de ayer especial relevancia al tema de la migración y de qué manera el Estado venezolano atiende de manera directa a nuestros connacionales que están fuera del país y que lamentablemente producto de una mala acción perpetrada por el gobierno de Estados Unidos se encuentran en estos momentos en una situación de vulnerabilidad y el Estado venezolano le ha salido al paso y ha respondido a esta situación. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Así es, muy buenos días. Bueno, sigue generando estupor, conmoción en el pueblo venezolano, en los que están acá, en nosotros, acá en nuestro país. También genera mucho, ¿no?, resquemor en nuestros connacionales que están en los Estados Unidos, los que han sido detenidos. El presidente ayer lo decía. Bueno, hay también un comunicado, por cierto, que ha metido Venezuela, porque, bueno, se está poniendo en relieve y en atención, lo decía el día de ayer también el doctor Jorge Rodríguez. Venezuela está haciendo un llamado a los venezolanos a que no viajen a los Estados Unidos, porque pueden ser secuestrados, pueden ser robados, pueden ser incomunicados, pueden ser desaparecidos y pueden ser llevados a la fuerza a una especie de centro de concentración que tienen Nayib Bukele en El Salvador. Así hay que estar muy pendientes y información de eso le vamos a dar el detalle el día de hoy. Mira, se han dado a conocer ya y se ha salido a la luz pública testimonios de familiares de personas que están bajo esta lamentable circunstancia. Testimonios de personas que se encuentran, de familiares que están también en Estados Unidos y de familiares que se encuentran acá en Venezuela. Por ejemplo, en estos días o el día de ayer me comentaba una persona que habían hablado con su familiar el día viernes y le había dicho, mira, sí, nos han detenido, pero nos van a hacer, porque les hicieron creer incluso que iban a ser llevados acá a Venezuela y los engañaron y aparecieron en El Salvador, gente inocente. Por allí veíamos unas personas que son deportistas, otros que son cantantes, otros que trabajaban, en fin, personas que por la misma situación que la derecha radical generó en nuestro país por el tema de las sanciones, por el tema de la economía que pretendieron asfixiar al pueblo venezolano, ellos se vieron en la necesidad de salir de Venezuela, bueno, y luego lo dejaron a la buena de Dios, mira, y ahora estas son las consecuencias que están lamentablemente sufriendo estas personas. ¿Y dónde está? Ahora uno se pregunta, ¿dónde está esta derecha que auspició el éxodo de los venezolanos, que decía incluso, porque además que los mandaban a salir de Venezuela, también decían que Venezuela era una plaga? Ustedes se acuerdan, ¿no? El señor Julio Borges cuando decía que los venezolanos que estábamos o que estaban en el exterior eran una plaga. Bueno, ahora se lavan las manos e incluso aplauden estas acciones que se están llevando a cabo. Mira, muy lamentable esto que se está viviendo y que, bueno, a pesar de las circunstancias, está un Estado, está un gobierno bolivariano que se para firme ante esta situación y dice, un momento, a los venezolanos se respeta. Por cierto, hoy hay una movilización en relación a este tema. Sí, hay una movilización, también mañana arranca una recolección de firmas muy importante. Lo cierto es que, bueno, Venezuela, ya ustedes saben, hay un comunicado y además el jefe de Estado el día de ayer ha dicho, ¿no?, que se van a desarrollar todas las acciones desde el punto de vista legal a todas las instancias internacionales para denunciar esto, y también ha hecho un llamado al propio presidente Nayib Bukele para que reflexione sobre esta acción violatoria a los derechos humanos, bueno, a la Carta Fundamental Universal de los Derechos Humanos, en este caso contra los venezolanos, que puede también aplicarse o se podría aplicar también contra cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad. Vamos a escucharlo. Esta fracasada extremista de Venezuela empezó a insistir en estos temas, en el tema que ellos mismos crearon, un mito para agredir a Venezuela, el tema del Tren de Aragua. Y esta oposición, como lo dicen hoy en un comunicado, Jorge, este oposicionismo derrotado, extremista de Venezuela, empezó a insistir que se declarara a Venezuela como territorio del Tren de Aragua y al Tren de Aragua y a los venezolanos en Estados Unidos como terroristas. Es el paso que ha dado, fallido el gobierno de Estados Unidos, es un paso fallido. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela, porque nuestros migrantes no son terroristas.
no son delincuentes, no son asesinos. Nuestros migrantes son gente de bien, noble, trabajadora, productiva. Bueno, así lo ha destacado el jefe de Estado venezolano, donde además se une a las voces de estos cientos y cientos de familiares que han pedido que se les resguarden los derechos humanos a estas personas que de manera ilegal han sido trasladadas hasta El Salvador. Vamos a ver cómo lo ha reflejado el portal de la Casa Venezolana de Televisión, que rescata esta nota y dice de la siguiente manera: familiares de venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador pide a Bukele su liberación. Familiares de migrantes venezolanos denunciaron que Estados Unidos envió a El Salvador a un grupo de hombres para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad denominada Secot, sin respetar el debido proceso tras acusarlos de pertenecer al Tren de Aragua. Esta acción se da a pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente la capacidad de Donald Trump para deportar a inmigrantes bajo la ley de enemigos extranjeros. A través de las redes sociales, allegados familiares de un grupo de venezolanos exigen al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al gobierno de Estados Unidos investigar cada uno de los casos para que puedan verificar que muchos de los deportados no pertenecen a ninguna banda criminal y mucho menos al Tren de Aragua. Por ejemplo, Sebastián García Cacique, hermano de Francisco García, fue deportado junto a otros más de 230 venezolanos y él escribió en su Facebook que nunca ha estado preso y nunca ha cometido delito ni acá ni en Venezuela. Mira, esta nota tiene un video. Vamos a presentárselos de inmediato. Mira, ahí están todo lo que hacía. Sí, algunos de los casos presentados. Pero vamos a ver este video. Tren de Aragua. Vine en busca de superación. Soy un joven sano, padre de familia trabajador. Mi vida no puede ser dañada por una redada de migración, donde solo laboramos como trabajadores. Soy jugador de fútbol en Dallas, Texas. Yo no merezco estar en El Salvador. Para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Ahí está, ¿no? Lo que ha sido, bueno, lamentable, estos testimonios y la reacción que ha tenido el pueblo venezolano. Ayer decía, por cierto, bien importante, lo decía el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, esto es una causa que une a todos los venezolanos, sin importar su condición política, social, nada de eso. Aquí estamos unidos como venezolanos y el repudio es total contra esto. Hay también un comunicado que ha emitido, ya les decía, el gobierno nacional sobre hacer llamados a que los venezolanos no viajen a los Estados Unidos. Ajá, pero vamos a seguir viendo testimonios, señor Caballero, que precisamente van asociados a lo que pasábamos de la nota de prensa. Presentamos primero un testimonio que tiene que ver, lo ven allí, de uno de los jóvenes. Aquí hay otro testimonio de familiares en el estado Zulia. Vamos a escuchar. Buenas tardes a toda la gente que le puede interesar este video que yo estoy subiendo en este momento. Mi nombre es Jair Valera. Soy primo de Melvin Yamarte y amigo y familiar de los representantes que se encuentran aquí. Nuestro desayuno de hoy, nuestra información de hoy día domingo fue que nuestros familiares se entregaron voluntariamente en los Estados Unidos para venirse porque estaban pasando necesidad. Tenían hambre, no tenían trabajo, no tenían cómo estar allá y se entregaron. Y lo que hicieron fue deportándolos para El Salvador, donde está el presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, mire cómo tiene desesperado aquí a esta representante, mi tía y la mamá de cada uno de los que están allá, por favor. Lo único que le pedimos desde Maracaibo, Estado Zulia, que investiguen bien los casos. No todo el mundo pertenece al Tren de Aragua, no todo el mundo. Y tenemos los videos que salieron en Telemundo y ahí sale mi primo reflejado como Tren de Aragua y él no pertenece a ningún Tren de Aragua. A María Corina Machado, que tiene conocimiento de lo que está pasando. Usted tiene que meter las manos por esos venezolanos que se fueron de aquí a buscar un mejor futuro y lo que buscaron fue una desgracia porque ustedes mismos saben de que no todo el mundo pertenece al Tren de Aragua. ¿Cómo es justo que personas desde Maracaibo lo involucren con el Tren de Aragua? Aquí están los representantes. ¿Su nombre cómo es? Bueno, eso es parte, señor Caballero, de las denuncias que se hacían. Esto fue en el estado Zulia, pero hay más testimonios. Mira, la persona se va enterando de que su familiar está en esta circunstancia por las redes sociales, cuando ven ese tipo de videos y dice, caramba, mira, ahí está mi hijo, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi primo, mi esposo. Vamos a ver más testimonios, tenemos más testimonios, vamos a presentárselos, ¿sí? De lo que ha sido esta acción lamentable. Vamos a ver.
Buenos días, mi nombre es Gabriela Elizabeth Mora Méndez, cédula de identidad 24.153.731. Hoy vengo a hacer pública la denuncia de que mi esposo Carlos Alexis Uzcategui Bielma, cédula de identidad 25.236.391, fue enviado injustamente a El Salvador. Él se fue el pasado 18 de marzo del 2024 hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro para nuestra familia. Al llegar a México, trabajó durante 9 meses en una marisquería. El pasado 21 de noviembre del 2024 fue aprobada su cita CBP One con fecha de entrevista el 10 de diciembre. Él se presenta a dicha entrevista y queda detenido bajo custodia del ICE por tener tatuajes. Desde ese entonces estuvo detenido en el centro de detención El Valle Facility, donde estuvo hasta el día sábado, que fue enviado junto a 3 muchachos más que estaban con él en la misma norma hacia El Salvador. Lo único que les dijeron fue que iban a ser trasladados, más no les dijeron a dónde. Desde el sábado no sé nada de mi esposo, él no tiene antecedentes penales. Bueno, ahí está. Estos elementos se repiten además de las características. Son inclusive migrantes que están siguiendo lo que establece el tema de la legalidad, presentarse para sus audiencias, para tener sus papeles en regularidad y han sido capturados. Esto se repite, casi todos los casos son muy parecidos a este. Entonces ahí da cuenta y se puede verificar de que no se está hablando del Tren de Aragua, ¿no? De que se está hablando simplemente de un tema extremo de xenofobia hacia los venezolanos, que simplemente cualquier persona que fuese venezolana, que lo agarraron, que tuviese algún tatuaje, automáticamente lo etiquetan en el Tren de Aragua y es deportado. Pero entonces cuando uno analiza quién estaba detrás de todo esto, señor Cabello, quién auspiciaba este tipo de cosas, la derecha radical en Venezuela, la señora María Corina Machado, que aplaude este tipo de cosas, la aplaude y sucumbe. Y hay mucha gente que se está preguntando ahorita por qué si ya se había acordado el envío, el retorno de estos connacionales. El que tenga alguna deuda con la justicia, Claro. bueno, aquí en Venezuela eran recibidos. De hecho, se recibieron 3 aviones y era muy mínimo, 14, el número de personas total, que tenían alguna cuenta con la justicia. Vamos a revisar inmediatamente ahora el Instagram del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, que también ha reaccionado sobre esto. Ayer también hubo unas declaraciones y él decía lo siguiente, y acá en esta publicación dice así: la oposición hipócrita primero empujó a venezolanos a irse del país, luego sus cómplices les cobraron para sacarlos y ahora que regresan los llaman delincuentes. Nunca les ha importado el pueblo, solo los usan. Vamos a ver justamente este video, ¿no?, que adjunta en este caso el vicepresidente sectorial. Recibirá a todos los criminales deportados desde Estados Unidos para que enfrenten la justicia venezolana. Diosdado Cabello recibió a los miembros del Tren de Aragua como unos héroes, dijo. O sea, la que había dicho que iba a reunificar a la familia, resulta que cuando están llegando los venezolanos, ya ella primero los tilda todos el Tren de Aragua. Y uno escucha ese discurso de esta gente, que antes le dijo al pueblo que tú eres lo mejor, te estamos apoyando. Les cobraban por llevárselo para Estados Unidos. Y además cobraban a la ONU por cada uno que ellos reflejaban. Estafaban a medio mundo. Ahora cuando están regresando a Venezuela, viene esta señoría, todos los tiros del Tren de Aragua. Sí. A todos, porque cuando ella dice que yo lo recibí como héroe, no, yo no lo recibí como héroe, yo lo recibí como hermano. Claro, pero los está criminalizando Trump y los está criminalizando una venezolana en canales de televisión o en medios de televisión. Es una inecta, es tan inecta que todavía hoy le pide a la Unión Europea que no se rindan. No se rindan, Unión Europea. Dios, cara, ¿quién se tiene que rendir aquí? María Corina afirmó que cuando llegue al poder recibirá todo. Bueno, escucharon allí, volvemos y se reitera quién está detrás de toda esta situación que están viviendo los venezolanos que se fueran fuera de nuestro país. Y el jefe de Estado nuevamente el día de ayer hizo referencia a esta proclama obsoleta, absurda, ilógica, a la cual se ha pegado el gobierno de Estados Unidos para tomar estas acciones que está tomando. Una acción o una proclama, señor Caballero, que data de 1700 y tanto. ¿Ah? Imagínense desde cuándo, y hoy por hoy la pone en vigencia el gobierno de Trump para hacer estas acciones tan fuera de orden, tan violatoria de todo derecho internacional y de todo derecho humano. Bueno, el jefe de Estado nuevamente hace referencia a esto y dice que Estados Unidos permite capturar, incluso con esta proclama, capturar y deportar niños de 14 años. Vamos a ver. Proclama dice
que serán capturados sin previo juicio, sin derecho a la defensa, niños de 14 años, O sea que la proclama le da rienda suelta a cualquier autoridad policial para capturar niños venezolanos de 14 años, quitárselo a su familia, meterlo en un avión y mandarlo a un campo de concentración nazi en El Salvador. ¿Eso se puede llamar democracia? ¿Derecho? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Bueno, ahí está. ¿Cómo se puede llamar eso democracia? Menores de edad, de 14 años, han sido, podrían ser capturados y llevados allá hasta este centro, de este campo de concentración que tienen allí Bukele, además con pretendida intención de seguir exportando este modelo, ¿no? Mire, señor Caballero, y atrás de todo esto, el que pueda pensar, ay no, pero qué buen samaritano es Nayib Bukele, que está recibiendo a estos delincuentes de otras naciones y ofrece sus centros de reclusión. No, señor. ¿Saben qué hay detrás de esto? Plata, para que sepan, plata. Allí se le está pagando dinero al señor Nayib Bukele para que esto ocurra. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo? Bueno, ¿cuál es el trasfondo? Ya se verá. Ya se verá. Y ya se conocerá. Pero ya se empiezan a ver las costuras porque ya por ahí, de manera muy insólita, por ahí el señor Marco Rubio dijo, ya va, bueno, pareciera que si hay algún errorcito lo vamos a enmendar. Eso lo dijo Marco Rubio. Vamos a ver cómo lo refleja el portal de Últimas Noticias. Sí, ahí fíjense ustedes allí los elementos, ¿no? Y el titular dice así, Jorge Rodríguez, Marco Rubio admite errores en deportaciones de venezolanos durante su intervención en el programa Con Maduro Más, conducido por el presidente Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la administración Trump ha reconocido que pudo haber cometido errores en la deportación de venezolanos al acusarlos de pertenecer a la extinta organización Tren de Aragua. Rodríguez refirió las palabras del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien dijo que si algún venezolano deportado resulta no ser del Tren de Aragua, El Salvador puede deportarlo a Venezuela. El parlamentario mostró su indignación ante el caradurismo mostrado por los funcionarios de la administración Trump. Sí, esto es interesante porque, a ver si uno analiza hasta qué punto Bukele, que va a recibir, se ha hablado de suma hasta de $6.000 por cada ciudadano que ha sido y acusado, además le ponen la etiqueta de terrorismo. Vamos a ver si Bukele realmente entonces ahora va a decir, no, bueno, es verdad, ustedes se equivocaron, yo me equivoqué, vamos a retornar $6.000. Aquí, bueno, como tú dices, el tema es de dinero. Por eso te digo, o sea, ay, qué buen samaritano es Bukele. Ay, sí, de verdad. Va a implosionar también. Se lo estamos diciendo, tenemos rato en ese plan. El señor Bukele también va a implosionar, como toda esa derecha radical, porque hoy nos preguntamos, ¿qué de la vida, señor Caballero, del Grupo de Lima? No, implosionó, no existe, se acabó, se desintegró. Bueno, no hay ni el Grupo de Lima, ni el nuevo secretario general de la OEA, que es uruguayo, creo, ¿ves? Ni la CPI. Exacto, tampoco. Mira, mi productor me hizo un caso. ¿Dónde están esos influencers que se le pagó billete el 28 de julio? ¿Qué están haciendo ahorita? Hermanos, están pendientes de lo suyo. Ya le pagaron, ya hicieron su trabajo, que era generar matrices de opinión falsa, generar fake news. Eso, listo, ya están en lo suyo, ya. Me vuelven a pagar y vuelvo a decir. Así está funcionando esta nueva política, que no es más que posicionar cosas que beneficien a este tipo de actores, en este caso, a la derecha radical, tanto nacional como internacional. Bueno, ante toda esta situación, evidentemente el Estado venezolano, el gobierno bolivariano se blinda y busca proporcionarle estabilidad y tranquilidad a su pueblo. Y se ha emitido el día de ayer en horas de la noche un comunicado por parte de la República Bolivariana de Venezuela, que de inmediato vamos a darle lectura. Y dice así: alerta de viaje para ciudadanas y ciudadanos venezolanos que viajan a los Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela, a través de su Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, alerta a las y los ciudadanos venezolanos que planeen viajar a los Estados Unidos sobre los riesgos y condiciones que podrían enfrentar en ese país. Dice el comunicado que en los últimos meses se ha observado un aumento de las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos y venezolanas. Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios.
y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses. Estas acciones incluyen encarcelamientos sin debido proceso y secuestros en cárceles de terceros países, violando claramente los derechos humanos. Además, se recomienda a quienes residen o transitan por Estados Unidos extremar precauciones debido al incremento de incidentes violentos y a la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales, lo que podría comprometer su seguridad y bienestar. Igualmente dice que el gobierno bolivariano reafirma su compromiso con la protección de las y los venezolanos migrantes, continuará denunciando cualquier violación a sus derechos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar alertas ante estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional. Caracas, 17 de marzo de 2025. Bueno, comunicado. Ahora bien, si nos vamos a las leyes internacionales, lo destaca muy bien y vamos a darle lectura tan solo a un artículo, señor Caballero, que tiene que ver con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta Convención Americana, en su artículo 22, destaca lo siguiente y dice: derecho de circulación y de residencia. Vamos a leer tan solo algunos puntos. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por él mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Sí, ahí está, por ejemplo, en el artículo número 13, el ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley, en la medida indispensable de una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral y la salud pública. También otro de los puntos dice: nadie, escuchen bien, nadie puede ser expulsado del territorio del estado del cual es nacional ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. También otro de los puntos dice: el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un estado parte en la presente convención solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. También otro de los puntos dice: toda persona tiene el derecho de buscar o recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución de delitos políticos o comunes conexos. También en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está. Mira, esto es muy importante. En ningún caso, voy a repetirlo porque este es importante, en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Y en el punto número 9, que también se está violando de manera flagrante, es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. Esto lo reza, señor Caballero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Esto está vigente desde 1969, pero el señor Trump se basa en una proclama de 1700 y tanto para tomar estas acciones que estamos viendo. Bueno, ahí está, importante ese contexto. Miren, ahí también hay que destacar allí, así como se habla de los influencers llamados influencers que buscaron atentar contra el país, también hay que decir que Nayib Bukele ha llevado influencer a este centro contra el terrorismo, que él llama contra el terrorismo, para hacer una campaña, y medios internacionales se han prestado para eso. Ahora uno se pregunta, ¿dónde están esos llamados influencers que ante estas violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos no salen a decir: bueno, mira, sí cometí un error, o no fui, o no me dejaron entrar y tal y cual parte? No, porque todos son del Tren de Aragua. Así es. Así lo dice. Esa es la narrativa. Esa es la narrativa. Sí. Todos son del Tren de Aragua. Ahora hay que ver, la USAID le pagaba a esa gente. Ahora, ¿quién les estará pagando para que se callen la boca? Bueno. 1:26 minutos, o 11:26 minutos de la mañana, establecemos nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando y ahondando sobre este tema, profundizando más en relación precisamente a esta ley que usó Trump, o esta proclama que usó Trump para tomar estas acciones que está tomando. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Cuáles son estas implicaciones? ¿Qué busca? Vamos a conversar a la vuelta con la doctora Carolina Escarrá, politóloga. La buena, ustedes allí en pantalla. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para nuestro país y para el mundo? Porque esto es, señor Caballero, esto está sentando un precedente. ¿Qué va a pasar luego de esto? Luego de que Trump haya tomado la decisión de agarrar a unos venezolanos, montarlos en un avión y mandarlos a otro país. ¿Se va a repetir esta historia? ¿Vamos a volver otra vez a los nazis? ¿Será que eso es lo que está buscando el señor Trump?
Eso lo vamos a estar conversando a la vuelta. Pausa cortica, 11:27. Todas nuestras plataformas a su disposición, @Café en la Mañana, Instagram, TikTok. Nos pueden seguir por ahí. Estamos transmitiendo en vivo en Macaro Agurto, todas mis redes sociales, y El Caballero TV por Instagram y TikTok. Pausa, ya. Ya venimos, ya venimos. Bueno, vean ustedes allí parte de la presentación de la memoria y cuenta de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, actividad que se está desarrollando a esta hora en vivo y directo. Bueno, ya estamos acá en el estudio 4, miren, retornando de esta conexión informativa, y nos acompaña Carolina Escarrá, ella es politóloga, y justamente antes de la pausa hacíamos un análisis bastante completo y presentándoles datos de lo que ha sido esta acción intimidatoria y de continua agresión a nuestros connacionales en los Estados Unidos. Bueno, gracias por estar con nosotros, Carolina, y bueno, ¿qué lecturas tienes sobre estas últimas horas con tanta información y esta situación que ha conmocionado sin duda la opinión pública nacional? Mira, lo primero es, bueno, gracias a ustedes por la invitación siempre a esta casa que vence las sombras, porque esta sí vence sombras, ¿no? Lo otro es decir que la lectura que puedo tener es que tenemos nuevamente, y perdón por la palabra poco académica, un patotero en la Casa Blanca. Pues no, es alguien sencillamente que dentro de su visión, donde realmente se está perdiendo el capitalismo a nivel internacional, está perdiendo fuerza, está perdiendo la visión hegemónica, está perdiendo la visión de un país que domina sobre los demás, pues evidentemente tiene que hacer muchas cosas para demostrar su fuerza. Ellos siempre han pensado que somos el patio trasero y nos han lanzado o han jugado con lo que es la zanahoria y el garrote desde que llegó al gobierno, pues, ¿no? Y ha seguido haciéndolo, porque apenas el jueves pasado el diputado Jorge Rodríguez había dicho que se habían reanudado los vuelos. O sea, es algo que realmente es inaudito en este momento que se haga. Yo creo que hay muchas presiones a lo interno de los Estados Unidos, ¿no? Hay muchas presiones a lo interno de los Estados Unidos y digamos que su principal bandera de campaña fue las deportaciones masivas. Entonces él tiene que apurar lo que son las deportaciones masivas para no perder legitimidad y no perder fuerza dentro de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Pero a su vez, ellos todo lo presentan como daños colaterales. Yo me voy un poco a la historia que todos conocemos, pues lo que fue la guerra de Irak, para ellos fueron daños colaterales, ahí no había armas de destrucción masiva, pero ellos dijeron que había armas de destrucción masiva, en la ONU creyeron que había armas de destrucción masiva y sencillamente tiempo después dijeron, lo sentimos. Ellos crearon el ISIS, el Estado Islámico, y tiempo después dijeron, bueno, lo sentimos, sí, fue creación nuestra, pero lo sentimos. Entonces creo que hay una visión de vamos a hacer y después vemos y después pedimos perdón, pues, ¿no? Ellos, es su forma de actuar. Y tenemos que recordar que Trump no es realmente de los del Partido Republicano original. Trump es de un ala radical del Partido Republicano que representa a los que ellos llaman los WASP, que es blanco, anglosajón y protestante, white anglo-saxon protestant, que son como los que representan a los 13 provincias iniciales de los Estados Unidos, a los 13 estados iniciales de los Estados Unidos. Esto me lleva precisamente a la creación de esta ley de enemigos extranjeros. En 1798 había toda una discusión sobre los federalistas y los centralistas. John Adams representaba a los centralistas, Jefferson representaba a los centralistas y a los centralistas, y ellos tenían a su vez la visión de, en ese momento era el Partido Demócrata Republicano, que es lo que al final quedó, porque bueno, después de 1801 ganó Jefferson. En ese momento ellos crearon 4 leyes, un poco en contra de lo que era la Revolución Francesa y todas esas ideas de avanzada que se estaban dando en la Revolución Francesa, algunos conflictos que tenían con Francia en alta mar, y ellos crearon 4 leyes, de las cuales solamente quedan vigentes 2. Una de las leyes le hubiera permitido hacer perfectamente lo que hicieron ahorita, que es la ley de sedición, pero fue derogada en el año 1801. Otra de las leyes pasaba la naturalización, que era la ley de naturalización, pasaba de 5 a 14 años, digamos, el periodo para hacerse ciudadano estadounidense. Ambas leyes fueron derogadas, pero bueno, quedó esta ley, digamos que sin que nadie se metiera con ella, porque no le afectaba directamente. Bueno, y hay otra ley que es muy importante que tiene que ver precisamente con los medios de comunicación y la libertad de expresión, ¿no? Que es la segunda enmienda que se le hizo a la Constitución de los Estados Unidos y por eso se le hace. Se le hace precisamente porque hay un conflicto interno, hay un conflicto entre federalistas y centralistas. Ganan los centralistas y bueno, vemos cómo se ha desarrollado la democracia, que es una democracia representativa,
Y realmente somos amenaza y es parte del análisis de dónde estamos ahorita por lo que acabamos de mostrar con la almiranta Carmen Meléndez. O sea, porque realmente vamos hacia las bases, porque realmente escuchamos al pueblo. Eso no pasa en Estados Unidos, no solamente porque el sistema de gobierno está montado sobre las élites y hay una lucha de clases muy fuerte en Estados Unidos, sino porque además son 368, 386 personas las que definen quién es el presidente de los Estados Unidos. Todos sabemos que la votación no es universal, directa y secreta, que es por colegios electorales. Entonces, ellos pagan y se dan el vuelto, pero ellos quieren además que todo sea así en el mundo. Entonces, desde el año 2015, no desde el 2017, desde el 2017 han recibido 8.200 millones de dólares los diferentes países de América Latina y los propios Estados Unidos, con agencias de Estados Unidos y con la propia agencia de Naciones Unidas, la OCHA, de Derechos Humanos, para todo lo que es el tema humanitario para los migrantes venezolanos en la región, ¿verdad? Porque decían que era un problema regional, porque hablan de 7.7 millones de venezolanos que emigraron en un momento determinado. Ahora es toda una campaña. Yo suelo decir que la persona que era el director de la Oficina Internacional de Migraciones en Naciones Unidas en el año 2015 es el mismo que hoy dirige el secretario general de Naciones Unidas de hoy en día, que no se ha pronunciado sobre esta barbaridad, aun cuando va en contra de la Carta de la ONU, que sí fue aprobada y firmada por los Estados Unidos, porque hay otras convenciones que no han sido aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos o no han tenido, digamos, el refrendado, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos, pero la Carta de Naciones Unidas sí. Entonces, ¿dónde dejas todo el tema de los derechos humanos, ¿no?, que se están violentando totalmente? Ahora, ¿qué es lo que te dice esta ley? Te dice que a todos los mayores de 14 años, pero te deja de lado a las mujeres y a los niños y te dice que ellos pueden restringírsele, digamos, lo que es su vida en los Estados Unidos, pero no pueden ser deportados directamente. Eso es lo que te dice esta ley de 1798, ¿no? Pero a todos los que sean mayores de 14 años, que eran los que llevaban a la guerra en ese entonces, que eran los que iban a combatir en la Guerra Federal, que fueron los que fueron a combatir en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, cuando se aplicó también esta ley para precisamente extranjeros de Japón, de Alemania, de Italia, digamos, de los países de la Triple Entente, ¿no?, que llegaban a los Estados Unidos o estaban en los Estados Unidos, pero tenían antecedentes en esos países, que eso también es muy importante decir. Entonces, parte de lo que yo creo que está aquí es el hecho de que incentivan me iría demasiado, pues incentivan la fuga de cerebros. Eso no te lo digo yo, eso te lo dice el Plan Freedom 2 y el Plan Golpe Maestro del Comando Sur. O sea, incentivamos lo que es la fuga de cerebros, incentivamos lo que es que salga gente del país. ¿Pero para qué? Para unos años después, porque eso fue 2016 y 2018. Para que unos años después entonces los cataloguen de delincuentes, de criminales y los lleven a unas cárceles donde no tienen condiciones de derechos humanos, donde no tienen condiciones de vida y lo que van a hacer es trabajo esclavo para otro país que además de eso recibe, ustedes hablaron de $6.000, pero yo escuché que eran $6 millones lo que le estaban dando a Bukele por ese contingente de personas que se llevaron. Ahora bien, doctora, le pregunto, esta ley no ha sido derogada, de 1798. Ahora yo pregunto, ¿es legal lo que se está haciendo a pesar de que esta ley no ha sido derogada? Sin embargo, nosotros comentábamos incluso allí la Convención de Americana sobre los Derechos Humanos fue del año de 1978. Pero aquí sí hay líneas que se están violando. Entonces, ¿ante qué nos enfrentamos? Por un lado, usted nos dice, bueno, ya va, pero esta ley no ha sido derogada o esta ley está vigente en Estados Unidos, una ley de 1798. Pero uno se pone a ver tratados internacionales y a toda costa se están violando derecho internacional allí. Entonces, ¿en qué nos enfrentamos allí ante eso? Sí, mira, no solamente se están violando los derechos internacionales, sino que recuerdas cómo fabricaban guerras. Entonces ahorita te están fabricando una amenaza muy grande que ellos lo plantean como si fuera una guerra terrorista en el país después de que en el año 2001 se desató todo lo que fue la caída de las Torres Gemelas y toda esa doctrina de lucha contra el terrorismo que se generó en Estados Unidos. Se están basando en exactamente lo mismo, son los mismos republicanos, es el mismo Bush en ese entonces, el mismo Bush padre, que después lo continuó el Bush hijo y que esa es la visión de los republicanos. Ahora, ¿qué es lo que te quiere decir? Evidentemente no hay legalidad a nivel internacional. Ellos plantean la legalidad a nivel interno y se sacan esto bajo la manga. Pero al juez, que se me olvidó el nombre ahorita, Bersen o algo así, que en el Distrito de Columbia dijo que había que tener que esperar 14 días y detener esto por 14 días, le abrieron un expediente para su destitución.
y se lo abrió el fiscal general. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que no hay, y siempre lo he dicho, en Estados Unidos realmente no hay división de poderes. Ellos plantean la narrativa de la división de poderes a nivel internacional, pero a lo interno de los Estados Unidos no hay división de poderes. Pero más aún, como se creen el hegemón del mundo, porque todavía se lo creen, realmente ellos creen que están por encima de la ley. O sea, parte del problema es que ellos se sienten por encima de las leyes y buscan cualquier subterfugio, crean ilusiones de que hay una guerra, crean ilusiones de que es una amenaza real, además del Tren de Aragua, decía el ministro Diosdado Cabello en Sin Truco ni Maña el viernes pasado, que es que solamente 38 personas de todos los que vinieron realmente tenían antecedentes legales y uno solo tenía búsqueda por Interpol. Si tú eres del Tren de Aragua, ya tienes búsqueda por Interpol. O sea que en realidad ninguno era del Tren de Aragua, solamente tenían antecedentes legales. Y el que tenía la búsqueda por Interpol era un tema de Ecuador, o sea, no era ni siquiera algo de los Estados Unidos directamente. Entonces, realmente lo que hay es hay un estado de indefensión para todos nuestros venezolanos en Estados Unidos, venezolanos y venezolanas. Una cacería de brujas, ¿no? Se puede ser. Hay una cacería de brujas total. Yo lo veo un poco como lo que está haciendo la Exxon. ¿Sabes que la familia Trump está muy vinculada a la Exxon? Claro. En Estados Unidos lo que gobierna no es ni siquiera Trump, sino una corporocracia. Y dentro de esta corporocracia, que es la que imprime billetes, la que hizo toda la guerra económica, la guerra monetaria, toda la guerra contra nuestro papel moneda, son los que imprimen su papel moneda en la Reserva Federal, ¿verdad? Entonces, todo lo que está detrás es la necesidad de estas corporaciones. Probablemente ellos estén buscando esto también para negociar qué va a pasar en nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Están muy preocupados porque nosotros tuvimos unas votaciones espectaculares el sábado, y están muy preocupados porque además de allí van a salir 8 diputados de nuestra Guayana Esequiba. Claro. Cuando nosotros antes de las elecciones del 28 de julio decían que las elecciones iban a ser interrumpidas, entre otras cosas porque iba a haber un conflicto en la zona de la Guayana Esequiba. Entonces, que además también han recibido dinero por los supuestos migrantes que se han ido y que ellos además no solamente han deportado, sino que han tratado de manera horrible desde hace muchísimo tiempo a todos los venezolanos que se han acercado a esa zona. Bueno, doctora, es importante este tema, lo vamos a seguir desarrollando, sí, claro. Este tema lo vamos a seguir desarrollando porque hay muchas preguntas que todavía se hacen, ¿no? Se hace la colectividad y seguramente en función de eso el gobierno nacional va a seguir dando respuestas con esta ya ofensiva diplomática que está desplegando en todo el mundo por esto. Muchísimas gracias. Doctora Carolina Escarrá, politóloga, bueno, dando más luces en relación a esto, como tú lo dices, nos quedan muchas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe hacer Venezuela ante esta situación? Bueno, ya está tomando acciones en materia diplomática. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, y a esta hora, amigos, recordemos que se viene desarrollando y ayer fue inaugurada por parte de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la Expo Metal 2025. Y el señor Boris Castellano está desde allá porque le encanta hacer contacto con Café en la Mañana 360. Nos unimos, creamos una hermosa fusión y es más, nosotros mandamos a Boris para allá. Boris, anda para allá para que no hagas un pase con Café en la Mañana. Así que, Boris, estamos contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos. Bien, Michelle y Egma, amigos de Café en la Mañana, que hasta ahora sintonizan este espacio. Nos encontramos, como ustedes lo comentaban, en vivo desde la Expo Metal. Y si usted tenía alguna duda de lo que podía ser el éxito de esta feria, creo que la imagen que tenemos a nuestras espaldas es bastante ilustrativa de lo que es el volumen de gente que desde las primeras horas de la mañana del día de hoy ha venido copando los espacios de esta exposición comercial. Muchísimos empresarios del sector metal y metalmecánico, así como también del sector minero. Es importante destacar, Michelle y Egma, mientras vemos las imágenes de lo que es esta bonita exposición, que hay aproximadamente 1.600 citas de negocios programadas para estos días acá en Puerto Ordaz. Y esta cifra prácticamente duplica lo que fue la cifra del año 2024. Esto obviamente es un barómetro de cómo ha evolucionado el sector metalmecánico en nuestro país en este último año. También es importante destacar 850 empresas de más de 30 países. Y de hecho el día de ayer, mientras vemos las imágenes de los vehículos que traen el metal ferroso de los Pijiguaos, en Ferrominera del Orinoco, que hay exposiciones que están al aire libre, como esta mole de camión que estamos viendo, que el caucho es más grande que una persona de pie, como 3 personas, algo así. También hay exposiciones, hay maquetas y hay personal especializado. También se están realizando foros y se están realizando eventos para la captación de inversiones. De hecho, antes de mostrar las imágenes de los camiones, estábamos comentando que ayer Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de la República, tuvo 3 reuniones precisamente con inversionistas de varios países que están apuntalando la posibilidad de venir a Venezuela.
De hecho, en su intervención, la vicepresidenta decía que India, China, Brasil, Panamá y Colombia han manifestado interés a nivel público y privado por integrarse a la experiencia de esta Expometal 2025. Algo, Michelle, que cobra especial relevancia si se toma en cuenta lo que es la situación planteada con la Chevron, que obviamente tiene un efecto en lo que es el sector hidrocarburos de Venezuela y que precisamente llama al desarrollo de las capacidades productivas de Venezuela en todos los sectores, sector turístico, sector minero, y también el sector terciario de bienes y servicios, en los cuales la Agenda Económica Bolivariana, a través de 13 motores, ha venido trabajando en este sentido. En cuanto a lo que significa la Expometal, y esto es importante recalcarlo, para la economía nacional, es precisamente el impulso a la T número 1 de la 7T, que es la transformación del modelo económico, que Venezuela pueda generar mayores mercados, pueda generar mayores potencialidades y también productos elaborados. No solamente se trata de que se exporte el metal, en este caso el hierro o el acero o el aluminio, de forma bruta a los países desarrollados, sino que aquí mismo en Venezuela se puedan desarrollar productos asociados que den mayor valor a esto. Esto entonces, Michelle y Egma y amigos de Café en la Mañana, es la información que les podemos reportar en vivo y en directo desde la Expometal 2025 en su primer día de apertura al público. Volvemos con ustedes a Caracas. Bueno, gracias, Está bueno Boris. eso. Está bueno, allá en Ciudad Guayana y sobre todo el corazón o parte del corazón industrial de Venezuela está allí. Bien interesante esta exposición que, como dice Boris, va a estar o ya iniciado, abrió sus puertas para el público en general el día de hoy. Seguramente vamos a estar también estableciendo comunicación con Boris el resto de los días, mañana seguramente, para que nos dé más detalles de esta gran expo que muestra las potencialidades de nuestro país en esta materia. Mira, 11:56, nos despedimos, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado, como usted lo dijo el día de ayer, señor Caballero, esta semana va a ser muy noticiosa, así que bueno, bien atentos a todas las informaciones que se siguen generando. Nos despedimos, será esta mañana siempre con una sonrisa, que obra bien, le va bien. Hoy hay sesión a las 2:30 de la tarde de la Asamblea Nacional y va a estar tocándose justamente este punto de esta ley del enemigo extranjero que nuevamente desempolva Estados Unidos para atacar a los venezolanos. También hay una marcha, ya debe estar concentrándose, bien pendientes, y el día de mañana inicia una recolección nacional en rúbricas de firmas contra estas acciones criminales que ha planteado el gobierno de Estados Unidos contra nosotros los venezolanos. Nos despedimos, feliz tarde para todos. Chao.